Buenos días, compañeros y docentes. El día de hoy en nuestro grupo nos tocó el tema esmeraldeños, los cuales están ubicados en la costa ecuatoriana, de lo cual procederemos a exponer. Buenos días, licenciada y compañeros. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el territorio de Esmeraldas, empezando hablando por su ubicación. Esmeraldas es una ciudad costera ubicada al noroeste del Ecuador con unos 70 kilómetros cuadrados de territorio. Cuenta con un puerto marítimo internacional y un pequeño aeropuerto. Hablando de este puerto, es el puerto principal marítimo del noroeste de nuestro país. Se asienta en la margen izquierda junto a la desembocadura del río Esmeraldas y en el Océano Pacífico a 4 metros sobre el nivel del mar. Ahora les voy a hablar un poco sobre la conquista de la Tierra de las Esmeraldas. Esmeraldas fue fundada el 21 de septiembre de 1526 como San Mateo de Esmeraldas por parte de Bartolomé Ruiz. La conquista española determinó procesos diversos en lo que hoy es el actual Ecuador. En lo que tiene que ver con Esmeraldas, numerosas expediciones fueron realizadas con el objetivo de conquistar estas tierras y además de eso también fueron realizadas dichas expediciones con el objetivo de construir un camino directo desde la ciudad de Quito hasta la costa, que además de facilitar el intercambio de productos entre la sierra y la costa, constituía un acceso directo hacia un puerto y lo que daría poder económico a la ciudad de Quito. Tendría que pasar más de un siglo para desde el inicio de la conquista para que a la Real Audiencia lograra apenas fundar dos pequeños pueblos costeros, los cuales son Atacames y San Mateo de Esmeraldas, asentamiento originario de la actual Esmeraldas. Ahora les voy a hablar sobre el asentamiento del pueblo afro en la provincia de Esmeraldas y la República de los Ambos. Según el historiador Gonzalo Suárez, los primeros negros que llegaron a la provincia de Esmeraldas procedían de un barco proveniente de Panamá y que iba rumbo a Perú. Este barco paró frente a las costas de Atacames en una pequeña zona llamada Rocas en octubre de 1553. Antes de reanudar el viaje, los españoles decidieron abastecerse de un poco de agua dulce y de alimentos que había por el lugar, y para ello decidieron ir junto a sus esclavos en pequeñas embarcaciones hacia la costa. Entonces, lastimosamente, una tempestad arrojó los barcos contra las rocas de la costa y los esclavos aprovecharon para escapar, no sin antes eliminarlos a sus amos. El líder de los rebeldes era conocido como Alonso de Illescas, que había vivido en la ciudad de Sevilla y hablaba español. Estos fugitivos volvieron al bordo para apoderarse de las armas y vestidos antes de ingresar a la tierra de Esmeraldas. Después descubrieron que la zona poseía un clima bastante similar al territorio africano, estableciéndose en esta provincia. Al internarse en el continente sometieron a distintas tribus indígenas como son los atacames, cayapas, entre otras, gracias a las armas de fuego, pero también al temor que los africanos inducían entre los indios. Como estos indios nunca habían visto agentes de raza negra, los cayapas los denominaban malaba o malo, que significa en español, o también los llamaban cuyungo, que significaba diablo. En esta región se asentaron dos cacicazgos denominados por afrodescendientes. Uno es el don Francisco de Arobe y el otro es Alonso de Sebastián de Illescas. Los dos cacicazgos se consolidan al ganar la amistad de los indígenas y pactar con ellos estratégicas alianzas con el propósito de conservar la autonomía y el poder del territorio de Esmeraldas de las manos de la corona española. Y ya de esta forma se funda un territorio con gobierno propio llamado la República de los Ambos. Bueno, me presento, soy Marlon Murillo, soy parte del grupo que va a hablar acerca de la cultura esmeraldeña en este video. Les voy a hablar acerca de la historia del idioma esmeraldeño. El idioma esmeraldeño, a falta de otro nombre, se le conoce así y es una lengua que se habló hasta finales del siglo XIX. Actualmente se encuentra parcialmente desaparecida, sin embargo aún existen algunos modismos y tipos de lenguaje que les voy a explicar a continuación. El idioma esmeraldeño fue inventado gracias a los negros afrodescendientes que llegaron de la esclavitud mediante la época colonial. Estos se asentaron en la provincia de Esmeralda y para comunicarse inventaron el idioma esmeraldeño, el cual se diferencia mucho de la lengua castellana
y a pesar de que tiene parecido con el quichua, tiene varias distinciones de un idioma en otro, además de ser un idioma armonioso y muy complejo. Entre palabras propias del idioma esmeraldeño tenemos varias, como los siguientes ejemplos. Una de ellas puede ser el agua de surumba, que es un gloriado o agua de limoncillo extraída de una fruta esmeraldeña. Otra palabra para demostrar la llenura del estómago o una indigestión es el cargazón, una palabra que probablemente ya hemos escuchado varias veces aquí en Ecuador es la de melindroso, que significa para decir que alguien es adefesioso o muy apegado. Pelenco, para decir que una persona, animal o cosa es de un tamaño demasiado grande. Ruca, que significa sueño. Zumbo, que es un recipiente que se utiliza para guardar aguardiente, leche y otros tipos de líquidos. Ahora bien, vamos a los modismos. El idioma esmeraldeño se caracteriza principalmente por tener muchas onomatopeyas. Entre ellas se puede caracterizar como el hecho de que hablan mucho con la letra E al final de cada frase, acentuando esta letra. Un ejemplo de esto puede ser el AB o PABé, que puede significar a ver o para ver, lo que les da una entonación acentuada al último de cada palabra y melodiosa a la vez. Los modismos esmeraldeños son una gran parte de su cultura y se encuentran dentro de la literatura, poesía y varios cantos esmeraldeños. Algo característico del pueblo esmeraldeño es que a través de generación en generación transmiten varios tipos de enseñanza mediante dichos. Uno de ellos puede ser como al bagazo poco caso y al carbón poca atención, que significa que debemos prestar atención a las cosas que realmente importan y no distraernos con cosas que nos van a quitar nuestro tiempo. Buenos días, vamos a hablar sobre la literatura de Esmeraldas por Keila Dele. Bien, primeramente Esmeraldas es reconocida a nivel nacional y mundial por un legado literario y cultural que ha trascendido en el tiempo y que ha permitido que nuevas generaciones tomen este ejemplo y sigan mostrando el talento de los esmeraldeños con las letras. Entonces, los autores que permitieron dicha situación fueron, sin duda alguna, Nelson Estupiñán Bas y Adalberto Ortiz Quiñones. Bien, los mismos llegaron a posicionarse con sus obras cuando los Guayacanes florecían en 1943 con 23 libros y la novela Yubungo en el mismo año con 10 libros respectivamente. Por parte de Nelson Estupiñán Bas, él mismo fue narrador, poeta, ensayista, diplomático y periodista ecuatoriano. Se caracterizó por retratar la vida de la población afroecuatoriana, que en su mayoría vive en condiciones marginales y de pobreza. Por otro lado, Adalberto Ortiz Quiñones fue narrador y poeta indigenista ecuatoriano, representante de la negritud ecuatoriana. En su obra narrativa hace la observación de la vida de los negros y mulatos de dicho país, que es Ecuador. En segundo lugar, también existieron autores que enriquecieron las letras esmeraldeñas y entre ellos están Antonio Guerrero Dront, quien tuvo renombre en Esmeraldas con su poemario Roja es la hierba y tiene 2 novelas que fueron publicadas hace 82 años respectivamente. También, por otro lado, poetas como Orlando Tenorio Cuero, José Sosa Castillo, Hugo Arias Bon, Marcos Brown, Nel Pimentel, ellos pertenecieron al grupo Rumbo, también tuvieron un gran aporte a la literatura esmeraldeña. Y por último tenemos a Adalinda Zamora Ortiz, quien fue poeta, escritora y educadora, que trabajó en la Dirección Provincial de Educación, quien fue profesora de primaria y tuvo obras como Mutilados, Un negro, una negra y varias cosechas. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la religión, los rituales, costumbres y la medicina.
Con respecto a la religión y los afroecuatorianos, es notoria la ausencia de rastros de cultos africanos en el Ecuador, así a diferencia de lo que ocurre en Cuba, Uruguay o Brasil. No se tiene un sincretismo religioso o un culto africano activo. De todas formas, es importante tomar en cuenta expresiones religiosas católicas de los pueblos esmeraldeños, en las cuales suele jugar un papel importante con cantos y música con una identidad muy específica, como es el caso de la misa esmeraldeña. En cuanto a las fiestas religiosas, entre todas las celebraciones que hay en la provincia de Esmeraldas, siempre ha tenido un mayor peso las fiestas religiosas, sobre todo la Navidad, Semana Santa, fieles difuntos y los días de algunos santos, como San Antonio, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Merced, la Virgen de las Lajas, entre otros. Las fiestas de los santos generalmente empiezan con la novena. En los 9 días anteriores a la fiesta se acostumbra llevar a los santos por las calles del pueblo y se cantan arrullos acompañados por bombos. Ahora tenemos las costumbres. Las personas de mayor edad de la comunidad desempeñan el papel esencial de los transmisores de las leyendas y narraciones de la tradición oral a las generaciones más jóvenes, mientras que los profesores de música supervisan las transmisiones de los conocimientos musicales. La música y los cantos y danzas tradicionales propician los intercambios simbólicos, comprendidos los alimentos y bebidas. También fomentan la integración a nivel familiar y colectivo gracias a prácticas ancestrales que fortalecen el sentimiento de pertenencia a un grupo humano específico vinculado a un territorio y un pasado histórico comunes. Los ritmos más comunes y familiares son el chigualo, el arrullo, el andarele, el alabao y la caderona. Con respecto a la medicina, tenemos que en algunas comunidades esmeraldeñas la medicina natural y los curanderos son más importantes que los médicos. Con hierbas y oraciones los curanderos saben aliviar distintas enfermedades, sea de carácter físico o de dolencia, como el mal aire, el espanto, etc. Esos curanderos, en su mayoría mujeres, son personas muy respetadas en las comunidades. Su importancia se debe a la fuerte creencia en las enfermedades de origen no natural, a la falta de centros de salud y al hecho de que las medicinas caseras son económicamente más accesibles. Ahora hablaremos sobre la vestimenta típica de la cultura esmeraldeña. La imagen representa la marimba esmeraldeña. Es esta la festividad más reconocida en dicha cultura. Las mujeres llevan una blusa floreada con encajes a nivel del cuello y de los hombros. También una falda de la misma manera floreada con encajes en su base. Los hombres llevan una camisa blanca, un pantalón blanco, remangado en las bastas hasta el nivel de los tobillos, cinturón negro, sombrero y pañuelo. Dicha vestimenta puede cambiar dependiendo del atuendo que desee llevarse, es decir, el color de la camisa y pañuelo en los hombres tiene que combinar con la vestimenta de las mujeres. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo les quiero explicar un poco de la arquitectura en Esmeraldas. Y pues aquí tenemos más o menos la obra que sería de la arquitectura típica de las casas rurales de la zona, que conservan una arquitectura vernácula, ya que utilizan los materiales y productos del medio para ser levantadas. En este caso solemos ver casi siempre vía la costa casas que son levantadas, o sea, la maqueta se levantó, pero por fallas técnicas se tuvo que volver a poner así. Están construidas a la altura promedio de 1 metro del piso. Aquí le hemos alzado un poco así para evitar que se caiga. Los miradores de la imagen, o sea, suelen tener aquí el mirador después de subir las escaleras. Esto es un mirador hacia el resto del paisaje. Las construcciones son hechas de caña y de bagazo, al igual que el techo suele estar hecho de caña y bagazo seco. Las escaleras de la vivienda también son hechas de caña guadua y tiras de madera, trabajadas artesanalmente por carpinteros de la zona.
Después tenemos las divisiones interiores, que son elaboradas del mismo material. Algunas conservan un tradicional fogón con madera y una azotea adornada con pequeñas canoeras de campo. En este caso tenemos al arquitecto Guino Rivera, que explica que pese a que en la ciudad han dejado de usarse este tipo de casas, el campo de Esmeraldas conserva esta tradición vernácula llena de ancestralidad. La caña y la madera se convierten en los materiales propicios para construir este tipo de casas en las antiguas poblaciones. Los instrumentos de percusión y sonajeros son la marimba, el bombo, el cunucu, el guasá y las maracas. La marimba esmeraldeña guarda notable similitud con una serie de xilófonos que se encuentran entre algunas tribus africanas, en especial con el rongo. La ejecución del rongo es realizada por un músico único que maneja 2 tacos de cada mano, logrando dar simultáneamente 4 sonidos. La marimba esmeraldeña es interpretada a la vez por 2 ejecutantes, cada uno de los cuales utiliza un par de tacos, obteniéndose igualmente 4 sonidos simultáneos. Los bailes de los esmeraldeños. Dejan vibrar con ritmo la marimba en Esmeraldas. Este género de baile e instrumento musical no es original del Ecuador, sin embargo ha conquistado las raíces del país y a los afroecuatorianos que residen en esa zona. En el siglo XV, según datos históricos, hubieron naufragios de los esclavos negros en las aguas del Pacífico. Es así como en la costa del norte de Ecuador y el sur de Colombia fueron poblados por hombres y mujeres negros. Estos sometieron a incas, cayapas y chachis de esas zonas. Y los nuevos habitantes se asentaron en el lugar y fueron provistos con lo necesario, convirtiéndose en una población sólida y fuerte. También ya habían conquistado su libertad. El vibrante ritmo de la marimba fue representado por bailes y cánticos, y fueron impregnándose en su vida. Comenzaron a elaborar instrumentos en los cuales también comenzaron a adaptar el canto y el baile a su nueva hábitat. Y fue así como comenzó a desarrollarse los bailes esmeraldeños, y fue así como poco a poco fue obteniendo un lugar especial aquí en el Ecuador. Buenas noches, licenciada, compañeros y compañeras. Soy Aldrin Durán de tercero H y les voy a explicar un poco sobre la comida típica de Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas es destacada por la variedad y sabor de sus platos, siendo así una gran potencia para el turismo en Ecuador. Para ello, se utilizan productos como pescados y mariscos, carnes, frutas como coco, plátano verde, maduro y la chiliana agua. Entre sus platos típicos se encuentran los ceviches, pescado frito con arroz y patacones, sopa marinera, caldo de bagre, arroz con camarón, arroz con concha, cangrejos encocados, arroz marinero, encocados de guanta y otros muchos platos con los que se deleita hasta el paladar más exigente. Y aquí les tengo una pequeña muestra de una de las comidas típicas de Esmeraldas, que son los patacones con queso. Y bueno, más o menos son así. Ahora, Esmeraldas ofrece una gran gastronomía vernácula, única en la geografía ecuatoriana, con muchos secretos que le dan un sabor especial muy apetecido en el país. Sus exquisitos platos tienen como base los productos de mar, carne de animales silvestres, coco, plátano verde, maduro y la chiliangua. Ingredientes utilizados frecuentemente para la elaboración
de los conocidos platos de la culinaria esmeraldeña. Eso es todo acerca sobre la comida típica de Esmeraldas. Espero que les haya gustado y gracias.